Saludos, estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a su canal del profesor de química Fernando Soto. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre hibridación. No es más que la mezcla o solapamiento de orbitales. Para una mayor comprensión de este tema, se hace necesario recurrir a la configuración electrónica y poner especial atención al salto de un electrón desde un orbital hacia otro más superior, que luego se combinan entre sí para formar nuevos orbitales híbridos. Esta figura muestra la combinación de dos orbitales distintos para formar un nuevo orbital híbrido que resulta de la mezcla de ellos dos. La primera de las hibridaciones que vamos a estar trabajando es la hibridación sp3. El carbono tiene electrones de valencias en dos tipos de orbitales diferentes, o sea, en el 2s y en el 2p. El metano tiene 4 enlaces carbono-hidrógeno, los cuales son equivalentes. El comportamiento del carbono en su estado basal, fundamental o neutro, es diferente de cuando está unido a otros átomos, que se dice en ese caso que está excitado. Estas configuraciones que se presentan acá corresponden al estado fundamental del átomo de carbono. En estas figuras se muestran los tres estados del átomo de carbono. A la izquierda está el estado fundamental, en el centro está el estado excitado y a la derecha está el estado hibridado. En el estado fundamental, observe que uno de los orbitales P está vacío y aquí ocurre un fenómeno que es el siguiente. Este electrón del orbital 2s migra hacia el orbital P que está vacío y forma lo que conocemos popularmente como hibridación sp3, que es la mezcla de un orbital s con 3 orbitales p. Cuando observamos acá un orbital s con un electrón y 3 orbitales p, cada uno con un electrón, estos son los 4 orbitales que se solapan o se mezclan, formando 4 nuevos orbitales. Así se explica la tetravalencia del carbono. En esta hibridación sp3, pues se observa un 25% de carácter S, porque participa un solo orbital S, y también se observa un 75% de carácter P, porque participan 3 orbitales P. Ya en este caso, en lugar del carbono tener electrones de valencia en dos tipos de orbitales diferentes, como en el estado fundamental, pues entonces va a presentar 4 electrones de valencia en el estado ya hibridado. Los orbitales híbridos del carbono son usados en la formación de enlaces sencillos, recordando que los enlaces dobles y triples no usan orbitales híbridos. La formación del metano es un muy buen ejemplo para mostrar el uso de los orbitales híbridos. En este caso, para la formación del metano, pues el carbono necesita formar 4 enlaces sencillos y por tanto requiere crear 4 orbitales híbridos. Esos orbitales que tiene disponible el carbono en su estado fundamental son un orbital 2s y 3 orbitales 2p, los cuales se combinan
para formar 4 nuevos orbitales sp3. Cuando se mezclan estos orbitales, un orbital 2s y 3 orbitales 2p, que es lo que conocemos como popularmente hibridación, resulta en 4 nuevos orbitales sp3. Esta es la combinación de los 4 nuevos orbitales sp3, cada uno con un electrón desapareado. Cuando se produce esta hibridación sp3, los nuevos orbitales que se forman se dirigen hacia los vértices de un tetraedro. Y cada uno de esos orbitales va a tener un electrón desapareado. Cuando esos nuevos orbitales se combinan, en el caso de la formación del metano, con un átomo de hidrógeno, pues entonces hay que suponer que cada átomo de hidrógeno también tendrá su electrón. Y de esa manera se forma la molécula del metano, teniendo una figura espacial tetraédrica y con un ángulo de separación del enlace carbono-hidrógeno de 109.5 grados. La siguiente figura muestra la molécula del metano en 3 dimensiones, pero dibujada en un papel de 2 dimensiones. También muestra los enlaces carbono-hidrógenos que se representan mediante la letra griega sigma minúscula. Los enlaces sencillos sigma resultan del solapamiento frontal de orbitales. Algo similar ocurre con la formación del etano, porque se combinan 2 grupos metilo. 2 grupos metilo, ahí está. Se combinan, como cada átomo de carbono tiene un electrón desapareado, pues estos 2 átomos de carbono se solapan de frente, formando un enlace sencillo. Este es el etano en sus diferentes representaciones. La hibridación sp2 es la combinación de el orbital s y 2 orbitales p. Entonces, como son 2 átomos de carbono que se van a combinar, pues entonces cada átomo de carbono va a tener un orbital p con un electrón desapareado, que no se combina en este caso. Veamos, cuando se produce el solapamiento del orbital s con los 2 orbitales p, entonces los orbitales que resultan se dirigen hacia los vértices de un triángulo. Y eso va a ocurrir en ambos átomos de carbono que se van a enlazar para formar el etileno. En cada átomo de carbono, a su vez, se va a producir un orbital que se va a dirigir por encima y por debajo del plano del átomo de carbono. En cada uno, repito, de los 2 átomos de carbono. En este caso, pues, los 2 orbitales que están de frente se van a solapar para formar un enlace sencillo sigma. Y los otros 2 orbitales se van a formar
se van a solapar de manera lateral, formando un enlace pi. El enlace pi se forma por solapamiento lateral de orbitales y se representa mediante la letra griega pi. Veamos con más detalles cuando los grupos metilenos se unen para formar el etileno. En este caso, pues los dos orbitales que tiene libre cada átomo de carbono se van a solapar de manera frontal y los otros orbitales se solapan de manera lateral, resultando aquí en la formación de un enlace sigma producto de un solapamiento frontal carbono-carbono y aquí resulta también un enlace pi resultante de un solapamiento lateral. De esta manera, los dos grupos metilenos se unen para formar el etileno. Los orbitales sp2 contienen electrones que estarán separados lo más posible. Como resultado, estos átomos tienen un ángulo de enlace de 120 grados y adquieren una forma trigonal plana en el espacio. La hibridación sp es la combinación o el solapamiento o la mezcla de un orbital s y un solo orbital p, dejando en cada átomo de carbono dos orbitales p libres. Entonces, cuando se produce el solapamiento o la hibridación sp, los orbitales resultantes adquieren una dirección lineal en el espacio. Y resulta también que estos dos orbitales que tienen un electrón desapareado en cada átomo de carbono, pues van a dirigirse por encima y por debajo del plano del átomo del carbono en cada una de las partes que se van a unir, que en este caso, estos dos orbitales que están de frente son del carbono y van a producir un enlace sigma por solapamiento frontal de orbitales. Los otros se van a unir mediante solapamiento lateral de orbitales generando dos nuevos enlaces, en este caso pi. Veámoslo acá con un poquito más de detalle. Los dos grupos que se unen para formar el acetileno se llaman metenilo y forman el acetileno. Aquí vemos el enlace sigma, resultado del solapamiento frontal, y aquí vemos dos enlaces pi, resultado del solapamiento lateral de orbitales. De esta manera podemos ver ya definitivamente las diferentes formas en que se forma o se genera la molécula del acetileno. El orbital o los orbitales sp en cada átomo de carbono del acetileno se repelen uno al otro, adquiriendo esta molécula una forma lineal en el espacio y con un ángulo de separación de sus enlaces de 180 grados. De la forma típica tradicional de representar la molécula del acetileno. Esto es todo por el momento, esperando que esta presentación pueda ser de mucha utilidad para todos ustedes. Esperamos que se suscriban, que comenten nuestro video, que lo compartan y les den like. Será entonces hasta una nueva ocasión. Muchas gracias.